Continuamos con el estudio del Apocalipsis. Hoy es un tema un poquito más largo. Lo que estoy haciendo es dar primero una introducción, como preparando así el camino, para que una vez que ya lo empecemos a leer, ya tengamos como las claves de interpretación y de lectura. No sé si alguna vez han visto esto, es muy común verlo en cualquier parte, es un graffiti. Los grafitis han existido siempre, desde las épocas de las cavernas. Ahí encontramos pinturas y testimonios que la gente dejó ahí. Hoy pues está asociado mucho también con el vandalismo, cuando rayan las cosas, paredes, edificios, puertas. Esta placa es unas palabras griegas que dicen ictus, y el significado es pez. Ahorita les voy a explicar qué significa eso. Si para nosotros, por eso digo que los símbolos y la interpretación son importantes. Si nosotros no sabemos que son letras griegas y que tienen un significado, no te dice nada. Nada más puedes decir, ay, está bonito o está feo. O uno puede decir, pues a lo mejor, no sé, si les preguntara, ¿para ti qué significa eso? Pues nada, una rueda ahí. No, esto no puede ser hasta una pizza o no sé qué será eso, por qué lo pusieron así. No sé qué letras son esas, parece una X, una Y, una Y. Pues sí, por eso ahí viene la Y, viene de la Y precisamente. Pero dice ictus y significa pez, pescado. Eso significa. ¿Por qué lo pusieron? Tiene una razón. Pero si nosotros no lo sabemos, pues no nos va a decir nada. ¿Ok? En el Apocalipsis vamos a encontrar referencias a diferentes realidades en el mundo. Por ejemplo, habla del mundo animal, toma varios elementos como el cordero, el león, habla de una bestia, el dragón, la serpiente, toma esos animales, esas figuras. Del mundo vegetal también habla del árbol de la vida, habla del jardín e incluso habla también de algunas hierbas como el ajenjo, como hierbas amargas, toma figuras pues de la naturaleza. Del espacio, del universo, se hace referencia a las estrellas, al sol, a la luna, al mar, a los vientos. Adelante. Entonces, vamos a encontrar que toma elementos de distintos elementos. Y uno que usa mucho el Apocalipsis son números. Aparecen muchos números en el Apocalipsis. Habla de 2,5, del número 3, del 4, del 12, del 144,000. Y habla mucho del número 7. El número 7 aparece mucho en el Apocalipsis. Se habla de colores. El color blanco, el color verde, el color rojo, el color púrpura. Se habla de piedras preciosas. El oro, los diamantes, esmeraldas, perlas. Es decir, se habla de una serie de cosas. Entonces, lo que quiero que veamos es que entendiendo un poquito cuando aparece esto, a qué se refiere, al mundo animal, pues esa parte de la naturaleza que muchas veces no controla el hombre, no es algo que esté bajo nuestro control. El mundo vegetal, pues parte también de lo que existe. El mundo que está más allá de nuestro cielo, las estrellas, el sol, los astros, los números tienen un significado. Cuando dice el número 3, significa algo. Cuando dice el número 4, también significa algo. Cuando dice el número 7, también significa. Y los colores también tienen un significado. El blanco generalmente es la pureza, la alegría. El negro está más asociado con el dolor, con la tristeza. El verde con la enfermedad. El rojo con la sangre. Y así vamos poniéndole un significado a cada uno. Cuando leemos el Apocalipsis tenemos que pensar que usa un lenguaje que dice algo pero significa otra cosa.
les pongo este ejemplo a los que acaban de llegar. Miren, empecé presentándoles esto. Esta placa es un graffiti antiguo. ¿Qué les dice esto? Para ustedes, ¿qué significa esto? Dice uno, pues nada, son solo rayas. Pero si lo entiendes, tiene un mensaje esto. Pero si no sabes qué significa, pues no te dice nada ni bueno ni malo. Nada más puedes decir, ¿se ve bonito o se ve feo? Entonces, en el lenguaje del Apocalipsis, así aparecen muchos elementos. Y nosotros los interpretamos según lo que nos inspire. Puede decir, ¿es miedo o es esperanza o es alegría? Esto quiere decir ictus, y significa pez, son letras griegas, significa pescado. Se los explico rápido aquí y van a ver que les va a significar otra cosa. Aquí está otra vez. Bueno, ya les expliqué esto. Si se fijan ahí en este símbolo, aquí ya aparece un poquito más. Generalmente lo ponen acostado, ¿eh? ¿Qué se les figura? Un pez. Entonces, junto con las letras, ya pones una figura. Y por mucho tiempo, eso era un símbolo cristiano. Hoy nos identifica, si quieres ver que alguien es cristiano, ¿qué te identifica? La cruz. Y trae una medallita. Las iglesias tienen sus cruces y uno dice, es una iglesia cristiana porque tiene una cruz. Por muchos años, en los primeros siglos, fue el pez. Un pez, cuando alguien dibujaba un pez, decía, este es, por ejemplo, en tu casa, si ponías un pececito, quería decir que ahí habitaba una familia que creía en Cristo. ¿Por qué? Miren, aquí están las palabras otra vez. La primera letra. No vean lo demás. I, X, Tau, U y Sigma. Ictus, de aquí de arriba hacia abajo. Y esto significa pez. Lo que estaba ahí escrito son estas letras. Ictus, solo que ahí están acostadas. Ahora, ¿por qué tiene significado para nosotros? La I, aquí dice Jesús. La sí, Christos, que significa ungido. Jesús, Christos. La Tau, Theú, que significa Dios. Theos, de ahí viene Dios. Hios significa hijo. Y Soter significa Salvador. Entonces, así estas primeras letras dicen pez. Pero si tomas esas, eso se llama un acróstico. Si tomas esta primera letra, aquí dice Jesús, Jesucristo, Dios, Hijo y Salvador. Hijo de Dios y Salvador. Eso es lo que dice. Entonces, cuando decías ictus, estabas diciendo que Jesús es Cristo, el ungido. Que Jesús es el Salvador, que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Se fijan cómo ahora un signo, un pez? Entonces, cuando alguien diga, y el pez de los cristianos, tú dices, pues quién sabe, que se lo van a comer o qué querrá decir. De hecho, lo hemos visto, este signo lo ponen mucho en los carros, esa calcomanía es muy popular, ictus, pero viene de aquí, que significa pez, y por mano la primera palabra dice Jesús, Cristo, Dios, Hijo y Salvador. Entonces está definiendo, en esa palabra está definiendo a Jesús. ¿Sí me explico con esto? Ahora, en el Apocalipsis tenemos que hacer lo mismo. Cuando aparece un símbolo, el cordero, la bestia, pues tienes que preguntarte qué quiere decir, qué significa. No es el pez en sí mismo, sino lo que esa palabra significa para los cristianos, que ahí está resumida la identidad de Jesús. ¿Sí me expliqué con esto? ¿Sí? Entonces, por eso, cuando hablamos del mundo animal, del mundo vegetal, del mundo espacial, esas cosas son elementos que toma el lenguaje del Apocalipsis y que los usa para explicar algo que es mucho más grande, que va mucho más allá. Vamos adelante. Ok. Dijimos también, esto ya se los expliqué un poquito la vez pasada, pero lo vuelvo a repetir.
Es un libro de profecía. En el versículo 3, empezando, dice: bienaventurado el que lee y los que escuchan las palabras de esta profecía. De ahí se ha agarrado a pensar de que el Apocalipsis habla de lo que está por suceder. Y así lo dice. Les voy a hablar de lo que está a punto de suceder. Pero, ¿qué entendemos por profecía? Cuando tú escuchas una profecía, ¿qué es para ti? Normalmente pensamos que es adivinar el futuro. Eso es lo que pensamos, no es lo primero que se nos viene. Un profeta es el que adivina el futuro, lo que va a suceder. Predicciones del futuro. Pero no son únicamente las predicciones del futuro, sino la interpretación del presente. Ahí está ya la respuesta. La profecía, como la entiende la Biblia y el Apocalipsis, no es hablar de las cosas futuras, sino hablar del presente. Es como hacer un análisis de lo que estamos viviendo, por ejemplo, hoy. Análisis de todos los ambientes, familiar, político, social. Y de ahí puedes anticipar algunas consecuencias, es decir, ¿qué va a pasar? Por decir, pensemos en nuestro mundo. Si seguimos a este ritmo, y eso es un discurso que se habla mucho ahorita, ¿no? Por el calentamiento global o la destrucción de los recursos naturales. Imagínense que cortamos todos los árboles. ¿Qué va a pasar? Que va a llover menos, que va a sentirse más calor, porque los árboles pues generan lluvia, oxígeno, nivelan también temperatura, etcétera. Y entonces, sí estás hablando del futuro, de lo que va a pasar, pero estás viendo lo que está sucediendo ahora. Y ahí el profeta es donde dice: hey, atención ahorita, por lo que está sucediendo. Y por supuesto, todo el acontecimiento lo presente desde de la fe que tenemos en Cristo. Entonces, profecía no es adivinar, profecía es ver y hablar en nombre de Dios. Aquí está. Los profetas en la Biblia no tienen el hábito de predecir el futuro. Es decir, no están anunciando, aunque algunas veces parece, cuando dicen alguna amenaza o van a ser desterrados, a algunos reyes les anuncian también pues tragedias, muertes terribles, pero es consecuencia de su propia maldad que están haciendo en el presente. Pero ellos sobre todo, fíjense que recuerdan el pasado de Israel. El que dice: acuérdense quién nos salvó de la esclavitud de Egipto, quién nos dio esta tierra, quién hizo la alianza con nosotros. Entonces está hablando del pasado y denuncia las infidelidades del presente de su pueblo. Entonces, el profeta no está viendo hacia el futuro, sino lo que está sucediendo ahora. Otra cosa, los profetas son gente común y corriente del pueblo de Israel. Uno piensa: pues eran sabios, eran hombres milagrosos. No, eran gente de todas las condiciones. Así había de familias sacerdotales, había campesinos, había comerciantes, había un poco de todo. Si vemos los profetas en Israel, hay un poco de todo. Pero todos ellos, sin importar su condición social o lo que ellos se dedicaran, tienen como una sensibilidad para ver qué es lo que está sucediendo. Y es algo que no se pueden callar, que decir: es que tengo que hablar, tengo que decir que esto está mal, o que tenemos que mejorar o corregir. El profeta hace eso. En tiempos bíblicos, y si vemos en el presente también, sigue habiendo personas que les va así, a veces no tan bien, ¿verdad? Pero que denuncian injusticias, abusos, anticipan también situaciones que van a hacer daño. Entonces, los profetas no predicen solo el futuro, recuerdan el pasado, pero sobre todo hablan del presente. ¿Me voy explicando con esto? Sí. Porque el libro sí es un libro de profecía, pero no es la profecía esa de adivinación. Es una profecía que habla de lo que está sucediendo. ¿Y qué estaba sucediendo? Pues eso vamos a ir a ver. El profeta también habla de alguien, habla en nombre de Dios.
habla a su pueblo en nombre de Dios. Interpreta la actualidad y su contexto a la luz de su fe en Dios, de la promesa de la alianza. Y podemos ver ejemplos como Jeremías, Ezequiel y Apocalipsis. Son ejemplos de lo que hace el profeta, de lo que está hablando en nombre de Dios. La misión del profeta es peligrosa. Debe denunciar, debe gritar la palabra de Dios a los oídos sordos del pueblo. Y muchas veces eso le trae problemas, rechazos, críticas, persecuciones. Cuando Juan está escribiendo este libro del Apocalipsis, está desterrado. Es decir, que donde él vivía le dijeron, tú no puedes vivir aquí, te me vas, no te vamos a matar, pero te vas a vivir a la isla de Patmos y no tienes que venir ni mucho menos. Estás desterrado, eso era el destierro. Entonces, eso es una palabrita de la profecía. Quiero ir a esta siguiente parte. Bueno, todavía los profetas en la Biblia fueron capaces de anunciar un futuro mejor también. Sí ven muchos problemas. También a veces uno cree que la profecía solo anuncia desgracias. Se va a acabar el mundo, va a haber muchas enfermedades, va a haber muchas guerras, y así leemos el Apocalipsis. Pero todos los profetas también anuncian un futuro mejor, un cielo nuevo. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Sí, me castigó el Señor, pero me volverá a abrazar, me volverá a amar. El Señor nos hará volver y volveremos cantando. Ese es lo que anuncia el profeta. Tampoco engañan. Hay también falsas profecías que te pueden, y a lo mejor si uno ve las promesas que se hacen a veces, por ejemplo, en ciertas, les prometo que voy a hacer, que esto y que el otro, pónganme a mí en tal lugar, y yo. Y esas son profecías o son anuncios que no los van a cumplir. Es muy realista, son realistas, no engañan. Jeremías le costó mucho trabajo porque él les decía, era un tiempo que estaban siendo amenazados por un imperio más grande, Babilonia. Y había una parte en Israel que decía, no, vamos a luchar con ellos y Dios está con nosotros y les vamos a ganar. Y Jeremías decía, no le van a ganar. Tienen muchas armas, tienen mucho ejército y nosotros somos muy pequeños. Era realista y decía, tú no tienes fe en Dios porque estás diciendo que nos van a destruir, y lo castigan y lo encierran, en fin, le hacen. Pero también reconoce los logros y las limitaciones del momento. Son profetas, son equilibrados pues en su mensaje, ni tan malos ni tan optimistas, pero no quieren engañar. Bueno, ya les hablé también un poquito de esto, pero lo vuelvo a repetir. El Apocalipsis es una forma de escribir, es un estilo. Así como se escribe una novela, un cuento con ciertas características, una poesía con lenguaje también muy simbólico, muy bonito, el Apocalipsis también tiene ese estilo. Primero, fíjense cuánto más o menos encontramos textos desde 350 antes de Cristo hasta 150 años después de Cristo. Hablamos de casi 4 siglos, 400 años, donde se escribía así. ¡Ay! Se cayó con el viento. Se escribía así el Apocalipsis. Era un estilo de escribir por mucho tiempo. Los temas, los procedimientos y el estilo de este género hicieron su aparición en el mundo, en el exilio bíblico, en el pueblo de Israel, y se usa. Ya les dije que aparece en Ezequiel, aparece en Daniel, por supuesto también Jesús en los evangelios, tienen unos segmentos de ahí de Apocalipsis. Juan se vio fuertemente influenciado por estas obras, por ese estilo del Antiguo Testamento, utilizó esa manera de escribir su mensaje, por eso existe, ¿ok? Les hablé de esto también. Hay otros Apocalipsis, no es solo el libro de Revelación, el último, sino que también hay partes que encontramos en Ezequiel, en Zacarías, en Daniel,
Y en los mismos evangelios encontramos partes de ese estilo de escribir. Un estilo así como simbólico, con números, con colores, con figuras, con animales, etc. Ahora voy aquí un poquito rápido porque quiero llegar a una parte concreta con lo que nos podemos quedar. 7 características que se escribe. Primero, en tiempos de dificultad, en tiempos de crisis, en tiempos de miedo, se escribe esos libros. Surgieron en tiempos en que había, no sé, crisis económica, crisis política, crisis social, donde había ese miedo, en ese tiempo se escribía. ¿Son escritos de revelación? Sí, pero ¿revelación de qué? Ya les dije desde el título del Apocalipsis, es la revelación de Jesús nuestro Salvador. Sí habla de los antepasados, usa visiones, usa un lenguaje simbólico, es decir, cuando dice 3 o 7 o 2,5 o 5, siempre habla de que el tiempo está cerca y pone signos de que esa etapa va a pasar, ese tiempo de dificultad va a terminar. Bueno, pero quiero llegar a esto. Mire, aquí para más o menos aterrizar. Nosotros usamos también mucho el lenguaje simbólico. Nosotros usamos lenguaje simbólico. Cuando hablamos, no lo entendemos literal. No lo entendemos literal. Por ejemplo, de una casa que está muy sucia, se dice está negra como la sartén, o como un sartén. Tan negro como un sartén. Una casa, ¿qué quiere decir? Si lo tomas literal, pues piensas el sartén, el color. Pero ¿qué significa? ¿Qué quiere decir con esa expresión? Que hay mucha suciedad en esa casa. ¿Y por qué? Porque los sartenes, cuando están muy usados y poco lavados, pues se ponen así negros, cochambrosos. Se les pega la grasa. Entonces, aquí estamos usando la suciedad con el color negro. Lo estás asociando ahí. No vas a decir, estaba sucia como la nieve. Pues a lo mejor la nieve ya revuelta con lodo, la nieve lodosa, pues sí, ¿no? Pero si es la nieve, pues la nieve no es negra. La nieve es blanca y se ve así bonita cuando está limpia, ¿no? Ya cuando está pisada, pues ya se ve. Y luego usas otro elemento que es estás hablando de la casa, pero lo comparas con un sartén sucio. Sí hay un lenguaje simbólico ahí. Y a veces en español, como cada lengua tiene lo suyo, no se entiende. Por ejemplo, de una cosa limpia se dice que está blanca, otra frase, brillosa, radiante. ¿Sí ven cómo ya usamos para hablar de algo la limpieza? Con lo sucio ponemos está negro, cochambroso, está pegajoso, está así. Y con lo limpio, brillante, blanco, hasta lo decimos así más, hasta como sonrisa. De alguien que está muy enojado se dice, pero fíjense los colores, suciedad, limpieza con lo blanco, con lo brillante. De alguien que está muy enojado se dice que está rojo, se puso rojo como un tomate. ¿Qué significa eso? Pues es una reacción natural y a algunos nos sale más, ¿verdad? Que le sube la sangre, o sea, como que te reaccionas, se te sube la sangre y te pones así, hasta suda uno. Entonces, ¿qué color estás usando aquí? Con la furia. Rojo. Y estás expresando además una emoción. ¿Sí? De alguien que tiene miedo se dice que está o se puso pálido, blanco. Fíjense también que otra reacción que tenemos, ¿no? Con el otro se sube la sangre, con el otro, si algo te asusta mucho, se te baja no sé, pues y se refleja eso. Entonces estás pálido, estás amarillento, estás blanco. Entonces, ¿se fijan cómo sí usamos colores para expresar emociones? Para referirnos a alegría, bondad. Oye, te ves radiante. ¿Qué quiere decir? Pues que te ves muy bien, que traes una sonrisa o que te queda muy bien tu look o que
Pero ¿cómo lo estás diciendo? Estás diciendo usando un color, estás usando una expresión. ¿Sí me explico con esto? O sea, para que cuando leemos el Apocalipsis, pues así se están usando. Estamos comparando. Vamos a ver si tengo otro ejemplo aquí. Colores. De una empresa que tiene más gastos que ingresos, se dice que está en números rojos. ¿Por qué números rojos? Bueno, normalmente se pone en negrito. Y el rojo se ponía para que resaltara ahí donde, ojo, tienes que poner atención ahí, cuando las cosas no van bien. Estás usando un color rojo para decir que las cosas están mal. Alguien que tiene envidia se dice que está. ¿Cómo pintarías a uno que tiene envidia? Verde. Se puso verde de la envidia, así como que. De algo que no necesita explicación se dice está. Algo que, oye, está más claro que el agua. Está transparente. Algo que no necesita explicación está claro. De alguien que está feliz se dice que se ve radiante, brilloso, luminoso. ¿Se ven cómo usamos las expresiones? ¿Cómo que sí usamos símbolos y colores? ¿Sí? Entonces, usemos esa capacidad que tenemos para que cuando salga aquí que había un color rojo, verde, amarillo, está asociado con algo. Enfermedad, violencia, alegría, pureza, victoria. Esos colores están diciendo eso. Y están asociados generalmente también con personas y personajes que tienen que ver. Miren, un significado así rápido, queda un minuto y hasta aquí voy a llegar. Normalmente cuando vean que algo se aparece en blanco, el caballo blanco, el anciano de la cabellera blanca, tiene que ver con pureza, dignidad, eternidad, victoria. Eso es el blanco, es así. Cuando se van a bautizar los niños, ¿de qué color les pedimos que se vistan? Blanco. De blanco, porque significa la pureza. Y es más, se les dice, esa túnica blanca consérvenla limpia hasta que venga nuestro Señor. A ustedes se les encomienda, papá, el cuidado de estos niños. El rojo generalmente va asociado con violencia, con guerra, con sangre, con alertas. Está ahí asociado. Color púrpura, morado, escarlata, un rojo más intenso, tiene que ver con el lujo de los reyes, por ejemplo. La pompa, así, la riqueza, el rango imperial y también la lujuria. Entonces, estos colores. El negro, color negro, está asociado con la muerte, la desgracia, la fatalidad, el hambre. El color arcoíris, cuando se describe a Dios, el trono de su santa gloria, muchos colores, mucha luz, mucha transparencia. Era como un mar de cristal que rodeaba el trono. Y en medio estaba el anciano con su cabellera resplandeciente. Entonces, Dios mismo, la morada de Dios. El color oro. Oro pues tiene que ver con la realeza, con la nobleza, con el poder. Cuando Jesús dice que lo describen con una túnica blanca y un cinturón de oro a la altura del pecho, así como de esta altura aquí, tenía un cinturón de oro. Se refiere a la nobleza. Amarillo y algo verdoso tiene que ver con la peste, putrefacción, la enfermedad y la muerte. ¿Sí? Así que cuando lean Apocalipsis, acuérdense de esos. Decía, ¿por qué dice rojo? ¿Por qué dice que es blanco? Último, ya me voy porque tengo misa. Usamos también los números nosotros con un sentido figurado. Lo decimos. Por ejemplo, no le busques 3 pies al gato. No le busques 3 pies al gato. ¿Qué estás diciendo? ¿Que hay un gato de 3 patas porque se le atropellaron una? Literal sería eso, ¿no? No le busques 3 pies al gato. ¿Por qué?
Porque sabes que el gato tiene 4. Entonces, ya es obvio, no insistas. ¿Y cuánto estás diciendo ahí? 3. Cuando sabes que tiene 4. Pero ahí estamos usando los números. Dice, es como buscar una aguja en un pajar. ¿Qué quiere decir esto? Que es algo imposible o muy difícil. Pues encontrar una aguja es difícil. Son frases que te dicen algo literal, pero que quieren decir o significan otra cosa. ¿Sí me explico con esto? Otro, mi hijo de 5 años me hace miles de preguntas. Miles de preguntas. Estás utilizando 1000. ¿Cuándo las contó, señora? ¿No? Te he dicho 1000 veces que no. O que te he dicho 1000 veces. ¿Las contaste? ¿En realidad le has dicho 1000 veces? ¿O qué quieres decir con 1000? ¿Qué quiere decir? Que son muchas. Entonces, cuando hablan, que dicen, por ejemplo, y pasaron 1000 años, y por eso nos daba miedo decir, y en 1000 años, pasaron 1000 años y el mundo, este mundo terminará. Y entonces, el año 1000 y en el año 2000, es que el Apocalipsis dice que son 1000, y ya estamos en el año 2000. ¿Pero qué estar diciendo? ¿Que son los 1000 años? ¿O qué quiere decir que pasaron muchos años? Millones de años. Ya te dije 1000 veces que no lo hagas. Otra vez, el 1000. ¿Ven cómo en nuestro hablar usamos números? Usamos colores y no quieren decir eso, quieren decir otra cosa. Entonces, el lenguaje apocalíptico incluye esa parte. A ver, aquí hay otro. No puedo mover ese librero, pesa 1 tonelada. ¿No? O esa caja pesa 1 tonelada, no la pude mover. ¿En realidad pesa 1 tonelada? ¿Qué quiere decir? Que está muy pesada para mí. Porque a lo mejor llega alguien que más la mueve como si nada, no pesa tanto. Bueno, para mí es como 1 tonelada. Pero es una expresión con un número preciso que significa otra cosa. Siglos que no te veo, ¿no? ¡Qué milagro! Siglos que no te veo. ¿En serio? ¿Cuántos años tienes? ¿Ya tienes más de un siglo? Entonces, tómalo literal y vas a decir, pues has de ser inmortal porque no podemos vivir ni más. Tú ya estás hablando de siglos. ¿A qué se refiere cuando dice siglos? Mucho tiempo. ¿Qué pudo ser? A lo mejor si es alguien que quieres mucho, puede ser 1 semana. Siento como si hubiera pasado un siglo. ¿Y cuál? Pues pasaron 3 días, 5 días, 1 semana. Eso también está interesante. Ese es un dicho. Más vale pájaro en mano que un ciento volando. Más vale un pajarito que 100 allá. ¿Qué quiere decir eso? Es un dicho popular. Más vale lo que tienes seguro, aunque sea uno, que 100 posibilidades que no tienes ninguna. Entonces, la importancia de 1 contra 100. Pero, ¿qué quiere decir esa frase? Y así hay otros. ¿Sí me explico? Bueno, estoy dando como claves para que una vez entrando acá, a ver, ¿a ustedes qué les dice cuando habla del color negro, rojo, amarillo? El número 3, el número 4. Vamos a ver después ya los números. ¿Qué querrá decir con eso? Que el mundo se va a acabar dentro de 1000 años. Y pasaron 1000 años. Entonces, pues, ¿podemos contarlos? Sí. ¿Empezando desde cuándo? ¿Desde que nació Jesús? ¿O desde antes? ¿O desde que existe la humanidad? ¿Desde cuándo existe la humanidad? Pues no sabemos. Entonces, nada más puedes decir, como expresiones para decir que mucho tiempo. Mucho tiempo. Mucho tiempo. Es más, está esa expresión en el Salmo que dice, para ti, dice, 1000 años son como un día y un día puede ser como 1000 años. Como un ayer que pasó. Bueno, quedémonos con esto. Esto nos va a ayudar a ir entendiendo el Apocalipsis, a ir entendiendo su lectura y a no asustarnos cuando nos salgan cositas así que
Entonces, ¿qué querrá decir? Pues búscale qué significa para Juan en el lenguaje Apocalipsis, qué significa el número, qué significa el color, qué significa cuando habla de animales del cielo, de la tierra o debajo del mar. También tiene un significado. Cuando describe una visión celestial en el cielo, cuando describe algo en la tierra, pues es diferente. Bueno, pero eso nos va a ir ayudando poco a poco, ¿ok? Bueno, muchas gracias.